Está silenciada, Ana. Ahí está, gracias. No, les avisaba que estaba Ahora sí. poniendo a grabar la charla. Bueno, Sí. hoy preparamos con Franco esta presentación que tiene que ver con todo lo que es, una vez que recabamos los datos, que fuimos al campo, y cómo ordenar toda esa información eh, bueno, que nos va quedando así en forma un poco caótica y cómo poder ordenarla de modo que nos sirva para hacer las interpretaciones pertinentes, digamos. La próxima. Bien. Bueno, como decíamos recién, los datos que recolectamos a lo largo de la etapa o las etapas de trabajo de campo nos brinda información de distinto tipo sobre la población que nosotros elegimos. Entonces, lo primero que hacemos para poder llegar a alguna conclusión o intentar dar respuesta a esa hipótesis inicial de trabajo es ordenarlos. Ordenarlos y presentarlos de modo lo más claros posibles. Entonces, si bien nosotros siempre tenemos una lista de datos crudos, que es la que nosotros manejamos, y a veces aparecen en la parte de anexos de la tesina o del trabajo de investigación que sea, es muy difícil de interpretar, sobre todo para quien vaya a leer la tesina, sea en una primera instancia el tribunal evaluador o después, si esta tesina se publica, cualquier persona que acceda a ella, por lo cual, luego de volcar esos datos en una planilla de volcado, que es interna de manejo del investigador, debemos exponerlos de forma que quien se acerque a ese trabajo los pueda comprender. La próxima. Entonces, lo que en general usamos como recurso para el primer volcado de datos es la planilla de Excel o similares, ¿no? Ahí lo que vemos es la información que recabamos, que a veces la tenemos en 50 entrevistas o en 50, digo 50 por decir, ¿no? 40 cuestionarios o historias clínicas, vamos volcando esa información de modo que vamos colocando perdón, que tengo que admitir, de modo que cada fila corresponda a un individuo o unidad de análisis, no siempre es un individuo, puede ser, por ejemplo, una historia clínica, y en cada columna se va completando con los valores observados en cada variable. De modo que nosotros podemos hacer una lectura por fila y ver ese individuo qué valor obtuvo en cada una de las variables investigadas, o puedo hacer una lectura por columna e ir viendo totales parciales, que eso se me va a ir configurando al final de las columnas. La próxima. Bueno, entonces, ¿cómo podemos presentar los resultados? En general tiene que ver con dar respuesta a las características de nuestra muestra o población. Otra cuestión que vamos a tener en cuenta en cuanto a los resultados es si esos datos muestran alguna tendencia o nos permiten sacar alguna conclusión de algo que se presente con mayor frecuencia. Y cómo podemos agrupar esos valores, que para eso contamos con algunas medidas de resumen, algunos cálculos estadísticos que nos permiten visualizar, poner en relación, digamos, cómo se agrupan o no esos valores que fuimos hallando. La siguiente, gracias. Entonces, la presentación de los resultados
lo que me va a permitir es un esquema tentativo de cómo digamos, de en qué voy a basar mis conclusiones. Yo seguramente, viendo los resultados, algunas de las preguntas que me hice al iniciar el trabajo, puedo ir viendo que se esbozan las respuestas. Algunas voy a tener que trabajarlas más, hacer un trabajo de interpretación más elaborado para poder dar respuesta a mis objetivos iniciales. Y otros se van a ir manifestando más claramente, digamos. Entonces, esta presentación tiene que ver primero con describir las variables, ¿sí? Siempre yo tengo que tener en cuenta que los datos, que es lo que decíamos siempre en relación a la coherencia interna, que los datos que yo muestre tengan que ver con las variables que definí y con los objetivos que me propuse en un inicio del trabajo. Puede ocurrir que a lo largo del trabajo yo agregue alguna categoría de análisis, alguna dimensión de estudio, pero lo que yo me espero encontrar, o esa coherencia interna, es que lo que yo me planteo como objetivo, que me hago como pregunta, que va a incluir algunas variables dentro de esos objetivos y esas preguntas, coincidan de alguna forma con los datos que yo muestre en esta etapa del trabajo. ¿En qué sentido? Que aparezcan esas mismas variables que yo quería investigar, ¿sí? Que no aparezca algo diferente. Y si en todo caso yo sumo o modifico alguna cuestión, eso tiene que ser salvado o aclarado en algún momento del informe, porque si no, se me generaría una incoherencia interna. Entonces, lo más importante que sí o sí tenemos que encontrar en el apartado de resultados son los datos relativos a las variables principales de estudio. Eso tiene que estar sí o sí. Y después las variables secundarias, a lo mejor sí ponemos lo más relevante, perdón. No necesariamente tiene que ser, tenemos que discurrir demasiado en explicitar cuestiones si las variables no son las principales de ese estudio. Hay veces que la caracterización de la población, por ejemplo, hay muchas tesinas que caracterizan género y edad, pero género y edad no son las variables principales de estudio. Es como un dato que uno a lo mejor recaba en la entrevista o lo tiene en los legajos o las historias clínicas y a veces lo muestra. Pero tener en claro que eso es una caracterización de la población. No es lo más relevante para después analizar y hacer toda la interpretación de esos datos. Y después, otra cuestión que puede aparecer también en esta parte de resultados, de análisis de los datos, es empezar a cruzar algunas relaciones que se nos hacen evidentes entre variables. A veces no fue nuestro objetivo inicial relacionarlas, sino que lo habíamos pensado más como un estudio descriptivo, pero si nos parece que los datos nos muestran que son cosas que se están asociando de algún modo, sin ser, por supuesto, conclusiones finales y definitivas, podemos arriesgarnos a hacer algún cruce o usar algún gráfico que nos muestre cómo se vinculan fenómenos de estudio. La próxima. Sí, perdón, Ana, una cosa que quería agregar sobre este tema del esquema del informe es que algo que se ve que es muy común en este tipo de trabajos es que al hacer el informe de resultados, lo que hacen es ir paso a paso, por ejemplo, en el mismo orden que se hicieron las preguntas en la entrevista, analizando cada una por una, en el mismo orden que estaban en la encuesta o en el instrumento. Entonces, ponen gráfico de la primera variable, interpretación, gráfico, interpretación, gráfico, interpretación, así van pasando todas, que no está mal, no está mal seguir ese esquema, que es lo que se ve, que se hace habitualmente, pero en realidad la redacción de un informe es bastante libre, por ahí a veces está bueno salirse de eso si las características del estudio nos pueden llevar a organizar los resultados de otro modo. Por ejemplo,
se puede agregar distintas variables dentro de un mismo gráfico y después en el texto ir analizándolas una por una, o a veces se hace los gráficos uno tras otro de cada una de las dimensiones y después todas las interpretaciones juntas. Entonces, no es una cosa que haya que hacer intercalado uno por uno cada gráfico y cada interpretación en el cuerpo del informe, si bien no está mal que sea así, porque nos ayuda a organizarnos y que no se nos pase ningún detalle. Pero en general, si alguien tiene la necesidad o le parece interesante para su informe reordenar las variables o ir trabajando las juntas separadas las dimensiones, está bien, es algo que se puede ir modificando a gusto. Bien, ahora sí seguimos. Bueno, gracias. Bueno, entonces contamos básicamente con 3 recursos, podríamos decir, o estrategias para mostrar ordenadamente y resumir toda esa cantidad de datos que recabamos. Tenemos todo lo que tiene que ver con métodos tabulares o tablas, que bueno, en muchos casos es muy clarificador la tabla, y nos permite, por ejemplo, si es una tabla múltiple o de doble entrada, realizar comparaciones entre las variables. Los métodos gráficos, si bien estéticamente por ahí son más atractivos, no permiten presentar muchos datos en simultáneo. Por ejemplo, algo que siempre destacamos, que vemos en las tesinas, e incluso en tesinas que han sido aprobadas y las chicas las usan como un poco como referentes o como antecedentes de estudio, que a veces suelen poner el gráfico circular lleno, o sea, es un 100 o un 0. Eso por ahí no resulta muy conveniente usarlo de esa manera. En general, cuando un dato da el 100%, o sea, que toda la muestra responde del mismo modo, por ahí o hacemos una pequeña tablita o lo ponemos en una frase, porque justamente lo atractivo de un gráfico, sea sector circular o cualquiera de los otros que disponemos, es poder mostrar las proporciones y cómo se ponen en juego dentro de una misma variable, o a veces, bueno, comparando 2 variables, y esto no lo permite un resultado que es el 100% homogéneo. Entonces, bueno, a veces destacamos esa característica porque es un error que a veces se ve en las tesinas. Otra cosa que suele pasar, que nosotros siempre marcamos, es que ponen el gráfico y la tabla, que replica el mismo dato. Esto resulta redundante, por ahí para una variable es más, se considera más adecuado, o al investigador le interesa más presentarlo en forma gráfica, y a lo mejor en otra variable, o para mostrar otro fenómeno que analizó, usa una tabla, pero no replicar el mismo dato 2 veces, tabla y gráfico. Eso también se considera que es un error. Bueno, y las medidas de resumen, que permiten caracterizar el conjunto de las observaciones por medio de un cálculo o de una cifra. Esto por ahí, cuando lo hacemos, porque tanto las tablas como los gráficos podemos usarlo con variables cualitativas, es decir, que sus modalidades sean, digamos, estén expresadas en formas de palabras, mientras que las medidas de resumen solamente las podemos utilizar, salvo alguna excepción, con variables cuantitativas. Entonces a veces nosotras cuando elegimos las modalidades, las operacionalizamos la variable y la modalizamos, tenemos mucha tendencia a buscarle las modalidades cualitativas. Y por ahí, si la variable es cuantitativa, por ejemplo, vamos a suponer edad. Edad es una variable que se presta mucho a hacer todo este tipo de cálculos, pero cuando nosotros agrupamos de tal a tal edad, por ejemplo, de 0 a 6 años, de 7 a 12 años, la estamos transformando en una modalidad cualitativa que después no nos permite utilizar este tipo de herramienta, que es la más adecuada para una variable como edad. Entonces, bueno, son todos pequeños tips
como para poder sacarle más jugo al dato. Si estamos buscando datos cuantitativos, está bueno que los podamos exprimir al máximo. Y bueno, una parte sería utilizar algunas medidas estadísticas. ¿Mm? Bueno, la siguiente. Bueno, ¿Querés ya para empezar con el tema de Vale. los distintos formatos en los que se pueden presentar los resultados, bueno, teníamos en primer lugar los métodos tabulares, las tablas para resumir los resultados de alguna de las variables que, bueno, como ya dijo Ana, lo más interesante que tiene es que agrupan todos los valores que haya tomado la variable y con esto nos permite hacer un análisis conjunto de todos los resultados. Incluso podemos poner en una misma tabla diferentes variables o diferentes aspectos de una variable e ir comparándolos. Entonces, es la herramienta más completa que uno suele tener a mano, a menos que quiera, como decíamos, destacar un resultado puntual o los valores de una categoría en especial, como resaltan de los demás, que en ese caso sí usaría un gráfico. Por lo general, las tablas nos dan esa información completa y después en el texto uno puede ir resaltando celda por celda lo que más le interese. Una cuestión que en realidad esto lo puse acá en la parte de tablas, pero vale para todos, vale también para los gráficos, es que tienen que ser autocontenidas toda la información que uno presenta en figuras en el informe. Es decir, más allá de que uno vaya a hacer una interpretación de esto, porque no vamos a poner en nuestra tesina la tabla sola y que el lector se arregle interpretándola, sino que a continuación o en algún momento del informe la vamos a referenciar y vamos a ir interpretando cada uno de los resultados. De todos modos, más allá de que las interpretaciones referentes a los objetivos del estudio vayan a estar en algún momento en el informe, las tablas se tienen que entender solas y los gráficos se tienen que entender por sí mismos. Entonces, bueno, vamos a tener un título que nos va a indicar más que nada cuál es la variable que está presente en el de la tabla, lo vamos a ver después. Bueno, como vemos en la pantalla, el lugar y fecha del estudio, el tipo de población en la cual se trabajó, demás. Después tenemos las distintas partes de la tabla, que son, bueno, las columnas principales, o se llaman matrices, que son la primera columna y usualmente lo que se hace es usar las columnas, la primera justamente, para poner los distintos valores posibles de la variable, las categorías de la variable en las columnas y de las variables en las filas, las indicamos en la primera columna, cuál es la información que vamos a contener dentro de la tabla. O bien, si tenemos, por ejemplo, distintas variables que usan las mismas categorías, vamos a poner las categorías en la columna matriz, en la primera columna, y después hacemos una columna nueva para cada variable, le ponemos el título en la fila de arriba, y adentro, ya como todas comparten las mismas categorías, vamos poniendo en cada columna los valores de esas variables que estamos considerando. Y por último, siempre es importante, siempre es necesario resaltar, tanto en tablas como en los gráficos que uno pueda usar, las referencias o la fuente de los datos, de dónde provienen, como les decía, para que esto sea, que esté autocontenido, que uno pueda leer en la tabla o ver el gráfico y no necesitar una aclaración externa que
como les decía, a veces no está inmediatamente después en el informe. A veces tenemos varias tablas seguidas y eso se interpreta más adelante. Entonces, por lo menos que tenga todo un cierre de, bueno, viendo el dibujo, viendo la tabla, viendo el gráfico, ya sabemos, ya se puede interpretar de qué es lo que se está hablando. Ahora vamos a ver algún ejemplo, cómo se completan. Tenemos principalmente dos tipos de cuadros. Son los cuadros o tablas de referencia. No es muy habitual referenciar los datos con este tipo de cuadros en tesinas porque usualmente se reservan para, bueno, cuando uno tiene una gran cantidad de información o muchas variables o muchas categorías y, bueno, se concentra toda la información disponible en un único lugar. Son estilos de organización de los datos que se usan más para lo que sería un informe institucional que para resultados de una investigación, que, bueno, se usan para tener toda la información disponible justamente como referencia cuando uno trabaja con una gran cantidad de datos. Y los cuadros de resumen, que, bueno, son más habituales de ver en estos tipos de trabajos de investigación, que resaltan una o muy pocos aspectos del objeto de estudio, una variable o dos o tres que se puedan comparar, y por lo general vienen acompañadas de un texto que nos indica qué aporte nos van a dar esos datos al trabajo que estuvimos haciendo con ellos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un modo de presentación de un cuadro de referencia. Estos creo que queda muy chiquito abajo. No sé si lo llegan a ver en la pantalla, pero esto es un boletín estadístico de la UNR que hace los informes anuales. Y esto es, en el año 2019, la cantidad de alumnos nuevos inscritos en cada una de las facultades de la UNR. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de datos en un solo lugar. No tenemos mucha facilidad para hacer interpretación de esto, porque imagínense que tendríamos que ponernos a comparar cada uno de esos números que vemos en la pantalla, pero, bueno, se puede usar esto como referencia si uno quiere saber cuántos ingresantes hay en cada una de las facultades o en cada una de las carreras, porque verán en la tabla que dentro está diferenciado por carrera también. Tenemos toda la información en un solo lugar. No hay una tabla distinta para cada facultad, para cada carrera y, bueno, podemos referirnos a esto cuando sea necesario. A veces se usan este tipo de ordenamientos cuando presentamos los datos recolectados en un anexo del trabajo. Si ustedes tienen una gran cantidad de información de este estilo y la quieren presentar completa en un anexo, bueno, esta es una forma que resume todo en un solo lugar, pero como decía, no es fácil hacer interpretación de esto. Tendríamos que ir cuadro por cuadro, por ejemplo, ir haciendo un análisis independiente de cada una de las facultades para poder sacar conclusiones de este tipo de datos. El otro modo que había mencionado, que son las tablas de resumen, ven que son mucho más sencillas, concentran un solo valor, un solo aspecto de los datos dentro del cuerpo de la tabla. En este caso, estamos viendo información extraída del Ministerio de Salud de la provincia. Y en este caso vemos que hay dos variables consideradas, que son el porcentaje de nacidos vivos de
dentro del total de nacimientos que hubo en un año determinado en la provincia, qué porcentaje de estos bueno, correspondían a madres menores de 15 o menores de 20 años. Y la facilidad que tenemos en este tipo de ordenamiento es comparar justamente estas dos variables. Lo que podríamos decir, por ejemplo, que entre el año 2015 y el año 2018, el porcentaje de nacimientos dentro de la provincia de Santa Fe correspondientes a madres menores de 15 años se mantuvo estable. Vemos si vemos la primera columna, todos los valores para cada año son muy parecidos, no varía demasiado, entonces decimos que se mantienen el porcentaje estable en alrededor del 0,5%, mientras que los porcentajes de nacidos vivos de madres menores de 20 años parece indicar una tendencia a estar disminuyendo en este periodo. Vemos que hay una tendencia a disminuir del 15,6 hasta el 12,7%. Recuerdo, esto es como porcentaje de los nacimientos totales en la provincia. Entonces, bueno, la facilidad que tienen estas tablas de poder ver en un mismo lugar todos los datos de cada uno de los valores, en este caso cada uno de los años durante los cuales se midió esta información. Y bueno, vemos, es muy fácil hacer la comparación de una de las dos variables se mantuvo estable, la otra fue disminuyendo, y qué conclusiones vamos a sacar de esto. Por otro lado, teníamos los métodos gráficos. Como decíamos, principalmente lo que ofrecen es la simplicidad. Se capta muy rápidamente a simple vista en la pantalla o en el texto, en el informe que uno presenta, qué es lo que se está destacando en cada uno. Pero tiene la desventaja de que tenemos que enfocarnos en un objetivo a la vez, por lo general una variable a la vez por el gráfico, y si tenemos demasiadas cosas que analizar en nuestro trabajo, se nos va a hacer muy extenso intentar abarcar todo. Así que, bueno, el uso de gráficos va a depender del tipo de resultado que queramos destacar, el tipo de información con el que contamos y, bueno, más que nada destacar cosas puntuales que más nos llamen la atención y más necesitemos que se grabe en la memoria de la persona que está leyendo, que por ahí en una tabla uno se lo tiene que ir señalando en el texto para indicar qué es lo importante dentro de todo lo estudiado. Bueno, decía, la elección del tipo de gráfico va a depender de muchas cosas. En primer lugar, del tipo de variables con el que estemos trabajando. No es lo mismo un gráfico que vamos a hacer para una variable cualitativa o para una cuantitativa. Y como decía, ¿qué es lo que queremos destacar de ellos? Tenemos en primer lugar los gráficos de sectores, los más conocidos, supongo. El famoso gráfico de torta, el circular, que podemos usar para variables cualitativas o para variables que sean cuantitativas, pero que tengan pocos valores. Ya si tenemos demasiadas categorías para incluir, puede empezar a ser bastante confuso el dibujo, con muchos sectores de distintos colores, como para que valga la pena hacer una comparación de esto. Y lo importante, lo interesante de este gráfico es poder ver las diferencias entre las frecuencias o los porcentajes de cada uno de los valores de la variable, pero particularmente en relación al total de datos. Es decir, si lo que nos interesa en un gráfico de sectores o en un gráfico de torta es mostrar qué proporción de la población total o de la muestra total corresponde a cada uno de los valores de las variables.
no se ve de forma tan sencilla la diferencia de magnitudes entre distintos valores, que eso lo podríamos ver con otro tipo de gráfico, pero sí nos permite hacer esta caracterización de, bueno, qué importancia tiene cada una de las categorías o cada uno de los valores con respecto al total analizado. Acá les puse un ejemplo extraído de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ven, como les decía, tenemos la fuente abajo del gráfico. El título, bueno, una cosa que acá no estamos viendo, pero que es importante al momento de hacer un informe, todos los títulos de las tablas y de los gráficos tienen que estar numerados. Entonces, en este caso, donde dice porcentaje de siniestros viales en Santa Fe en el año 2017, según el tipo de vía, le tendríamos que poner una numeración, gráfico número 1, gráfico número 2, etcétera, dentro del cuerpo de nuestro trabajo, porque eso lo vamos a usar en el texto después para referenciarlo. Cuando hagamos la interpretación de esto, vamos a escribir en el gráfico número 1, se observó tal resultado, tales valores. Entonces, por una cuestión de organización, los vamos a ir numerando al momento de hacer un informe. Bueno, como ven, lo que les decía, los componentes del gráfico, como los habíamos visto en la tabla, tenemos en primer lugar el título, que ya nos está indicando dos cosas, este título. Tres cosas en realidad. ¿Qué valores estamos observando? Que son porcentajes. Entonces, ¿cómo está planteada la variable medida en porcentajes? ¿A qué tipo de datos corresponden? Que son los siniestros viales durante el año 2017. Y ¿cuál es la variable que estamos analizando de esa unidad de análisis que son los siniestros viales? Que es el tipo de vía en el cual ocurrieron. Abajo tenemos la referencia, cada accidente en qué tipo de vía ocurrió. Y vemos, bueno, lo que les decía, que es muy sencillo a simple vista notar qué proporción, en este caso qué porcentaje del total de accidentes ocurren en cada una de las vías. El 60% de los accidentes ocurridos en la provincia de Santa Fe en el año 2017 fue en calles, el 17,4% en rutas, bueno, 14,3% en avenidas. Entonces podríamos pensar, si juntáramos calles y avenidas, tenemos casi el 75% de los accidentes ocurridos en la provincia son en áreas urbanas. Esto como para darles un ejemplo de qué tipo de interpretación iría a continuación en el texto, pero que son cosas que se ven a simple vista en el dibujo que uno presenta. Bueno, seguimos. El otro tipo de gráficos más usados, también más comúnmente vistos en cualquier tipo de trabajo, son los famosos gráficos de barras. Hacemos una diferenciación, esto es por una cuestión de estilo, más que nada, como para que haya una coherencia en la forma de presentar datos en cualquier tipo de informe, de usar barras horizontales cuando trabajamos con datos cualitativos, con variables cualitativas, y usar barras verticales cuando trabajamos con datos numéricos, no porque tenga una necesidad misma el gráfico de que los valores estén organizados así, pero es una cuestión de estilo, que como una convención que se acostumbra a mostrar de esta forma. Y a diferencia de los gráficos de sectores como el que acabamos de ver, en este es más útil para comparar los valores de cada categoría entre ellos, a diferencia de la
de mostrar la importancia que tienen sobre el total. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero si tuviéramos que comparar no la importancia de cada grupo, sino las diferencias entre los grupos, entre las distintas categorías, vamos a ver que este gráfico es más adecuado que el gráfico de sectores que vimos recién. Y además tienen otra ventaja, que podemos usarlos combinados con más de una variable al mismo tiempo. Hay dos tipos de gráficos de barras que se usan para mostrar más de un resultado, más de una variable en el mismo dibujo, que son los gráficos de barras agrupadas y los gráficos de barras divididas. Ahora va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo de cada uno, qué diferencia hay entre estas. Entonces, ven, como les decía, usamos un gráfico de barras horizontales para mostrar en este caso, la cantidad de inscriptos en cada facultad de la UNR. Esta información proviene de la tabla de referencia que les había mostrado unas pantallas atrás. Vemos que hay una diferencia muy grande entre la Facultad de Ciencias Médicas, la cantidad de inscriptos que recibe por año, al menos en este año en particular, que es el 2019, donde se tomaron estos datos, por sobre las demás. No es tan sencillo como si hubiéramos hecho un gráfico de sectores, un gráfico de torta como el anterior, ver la proporción de estudiantes en cada carrera. Fíjense que no podemos decir, como hicimos de forma tan simple en el último gráfico, el 75% corresponden a tal y tal categoría. Lo que vemos en este caso son las relaciones entre las distintas facultades en este caso. Fíjense que si eliminamos las tres más altas, en realidad la segunda y la tercera, que son Ciencias Económicas y Humanidades, podemos decir que la Facultad de Medicina recibió en el año 2019 más del doble que cualquiera de las otras facultades. Entonces, un resultado interesante es esto de destacar las magnitudes de los distintos grupos. Vemos que, con excepción de Ciencias Económicas y Humanidades, la Facultad de Ciencias Médicas recibió el doble de estudiantes más que cualquier otra facultad de esta misma universidad. Otra cosa que les comentaba es que estos gráficos los podemos usar para combinar diferentes variables dentro de un mismo dibujo. Esto lo incluía el informe que presenta la Dirección de Estadística de la UNR, que es, por ejemplo, poder dividir estos valores de la variable facultad a la cual ingresan por algunas características de la población, como por ejemplo el sexo. Podríamos preguntarnos en nuestro estudio, bueno, ¿es distinta la proporción en la cual mujeres y varones eligen ingresar a una carrera? Vemos que este es el mismo dibujo que teníamos en la pantalla anterior, pero lo que hacemos es, dentro de cada barra, ir poniendo distintos colores, en este caso un verde más oscuro para las mujeres, un verde más claro para los varones. Podemos seguir haciendo el mismo análisis que antes. Vemos que el largo de la barra sigue siendo en total el mismo. Seguimos con el análisis de que Ciencias Médicas tiene el doble de ingresantes que cualquier otra, exceptuando Económicas y Humanidades. Pero además podemos ver dentro de cada una de las barras cómo se distribuye cada uno de los colores. ¿Qué nos llamaría la atención? A simple vista, por ejemplo, la baja representación de mujeres en las carreras de exactas, ingeniería y agrimensura. Ven, ¿no? La barra que está a la mitad tiene una porción del color
asociado con las mujeres es mucho más bajo que el resto, que más o menos están todas parejas, siempre más de la mitad de mujeres ingresantes a las carreras de sea cual sea la universidad, exceptuando ciencias exactas, donde la proporción es mucho más baja que en el resto. En este caso lo que hicimos fue mostrar dentro de los valores de una variable que ya teníamos planteados como ingresantes en cada carrera, bueno, cuántos de estos pertenecían a un grupo o a otro. Esto es lo que llamamos gráficos de barras subdivididas. La otra forma en la que podemos combinar distintas variables en un gráfico de este estilo son los gráficos de barras agrupadas, donde lo que hacemos es el paso contrario. Primero dividimos el grupo y después hacemos un gráfico de barras distinto para cada uno. En este caso, lo que estamos mostrando es, ¿se acuerdan que habíamos visto con el gráfico de torta, con el gráfico de sectores, los accidentes ocurridos según el tipo de vía? Ahora además le estamos agregando una variable que es cuántos participantes, cuántas personas hubo involucradas en ese accidente. Y a diferencia del gráfico de barras anterior, donde veíamos, bueno, la representación de de hombres y mujeres dentro de cada facultad, en este caso, lo que vemos es dentro de cada grupo cuántos participantes, cómo es la distribución de los participantes en cada uno de los lugares donde ocurren los accidentes. Lo que hacemos es ver si la forma de los gráficos dentro de cada uno de los grupos es similar o no. Vemos que en su mayoría, en todos los tipos de vía donde ocurren los accidentes, lo más frecuente es que haya dos personas involucradas, a excepción de los accidentes ocurridos en autovías, donde vemos que la barra de color rojo es mucho más baja en comparación a todas las demás, y las más altas, de 5 o 6 integrantes, de 5 o 6 participantes, destaca en relación a cualquiera de los otros tipos de vía, donde vemos que las barras celeste y naranja no son muy altas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo pondríamos en un texto? Los accidentes ocurridos en una autovía tienen una proporción más alta de ocurrir con muchas personas involucradas, más de 4, 5 o 6. Mientras que en cualquiera de las otras vías son más habituales los accidentes con solo una o dos personas involucradas. La elección entre cada uno de estos tipos de gráficos que estoy mostrando, otra vez, corresponde al interés que ustedes tengan en hacer el análisis de las variables que estén considerando. Cada uno les va a dar resultados distintos. Si nos queremos centrar primero en la variable cualitativa y después en la numérica, como en este caso, o hacer al revés y tener, como el anterior, un solo gráfico y dentro vamos a ver cuánta representación tiene cada uno de los valores. Un caso particular de los gráficos de barras, que particularmente se usa para variables cuantitativas, por la cantidad distinta de valores que pueden presentar, pero también se usa para variables discretas, donde tenemos un rango muy amplio, entonces hay muchos valores distintos para analizar, que son los histogramas. Para hacer un histograma, a diferencia del gráfico de barras, donde lo que vemos es la altura
la altura del dibujo corresponde a la frecuencia de cada uno de los valores. En este caso lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hacer grupos. Bueno, como dijo Ana hace un rato, se podría hacer agrupando distintas edades, por ejemplo, de 0 a 6, de 7 a 12, y así formamos distintos grupos que contengan varios valores distintos de las variables y vamos a graficar en cada una de las barras cuántos de los valores, cuántos de los individuos de nuestro estudio caen dentro de cada uno de estos grupos. Porque si tuviéramos que graficar una variable cuantitativa continua, lo que nos encontraríamos haciendo un gráfico de barras común, como el que les mostraba antes, es que vamos a tener muchas barras donde todas tienen una frecuencia de 1, entonces no nos permite ver dónde se agrupan cada una de las observaciones. La forma de interpretación es la misma. Simplemente vemos, mientras más alta sea la barra, ya no tenemos un único valor correspondiente a esa franja del gráfico, sino un intervalo. En este caso estamos viendo la distribución del peso de nacidos vivos en la provincia de Santa Fe, agrupados en intervalos de a 500 gramos. Bueno, y podemos ver que la mayoría de los nacidos durante el año 2016 tenían un peso al nacer entre 2.500 y 4.000 gramos. Podemos ver las diferencias que, bueno, la mayoría estaban entre 3.000 y 3.500. Y, bueno, podremos analizar que es muy baja la proporción, es muy baja la frecuencia de nacidos con más de 4.500 gramos o menos de 2.000 o 2.500. Además podemos ver la simetría del gráfico, que más allá de los datos más frecuentes, que los vemos en las 3 columnas más altas en el centro del gráfico, este se aleja mucho más hacia abajo. Fíjense que el mínimo que tenemos es de 500, que está muy lejos del promedio, muy lejos de los valores más habituales, y el máximo es de 5.000, que si bien es bastante extremo, no está tan alejado del 4.000, que sigue siendo un valor bastante frecuente. Entonces este tipo de gráficos nos permite hacer estos análisis, más que nada dónde están los puntos más altos y hacia dónde se extienden desde ese punto hacia un lado o hacia el otro. Otro gráfico interesante que podemos usar cuando tenemos variables organizadas de modo temporal, es decir, tenemos los mismos valores recurrentemente recogidos cada mes, cada día o cada año. Los vamos graficando en una línea que va a tener alturas distintas según el valor de la variable. Bueno, este tipo de gráficos de series temporales también es exclusivamente para variables cuantitativas y nos permite ver la variación, como les decía, en intervalos regulares, días, meses o años, de bueno, cómo aumenta o cómo disminuye la variable o se mantiene estable en relación siempre al periodo inmediatamente anterior. ¿Qué vamos a ver en este tipo de gráficos? Vamos a buscar dos cosas principalmente, que son la tendencia. Con tendencia hacemos referencia a una modificación estable de las características, por ejemplo, una línea que crece constantemente, mes a mes o año a año va en aumento en relación, o va disminuyendo en relación a los anteriores.
Entonces vemos la pendiente de la línea, más allá de las variaciones puntuales en cada una de las fechas consideradas. Y otro aspecto que vamos a buscar es la estacionalidad, es decir, si hay algún patrón que se va repitiendo una y otra vez en distintas ocasiones. En este caso les estoy mostrando la producción anual de vehículos en Argentina. Estos datos provienen del Ministerio de Economía de la Nación. Estos son datos anuales. No, perdón, creo que es mensual esto. Puse mal el título del gráfico, debería decir producción mensual de vehículos. Y acá vemos las dos componentes que yo les estaba mencionando. Las dos series, en particular la de utilitarios, se mantiene bastante estable, más allá de que ven que tiene picos arriba y abajo todo el tiempo, se mantiene más o menos a la misma altura del gráfico, desde el 95 hasta el 2003, 2004 aproximadamente, y vemos que desde ahí empieza a subir. Entonces, ¿qué significa? Ese intervalo desde el 2006 hasta el 2012, que hubo un incremento en la producción de vehículos constante, más allá de las variaciones mensuales, que las podemos ver también. Cada año se fueron produciendo más vehículos que en el anterior. Y al contrario, vemos una tendencia a la baja, sobre todo en la producción de automóviles, en la línea azul, desde el 2013 en adelante. Podemos ver cómo la línea va en caída hasta el 2020. Entonces, esto nos indica que los valores de la variable son cada vez más bajos. La cantidad de vehículos producidos durante esos meses va disminuyendo. La otra cosa que les comentaba que podíamos buscar en estos gráficos era la estacionalidad. Si nos ponemos a ver, ven que siempre en distintos puntos del gráfico vemos una caída muy abrupta. No sé si les puedo señalar, si se ve el mouse en la pantalla, pero siempre tenemos un pico muy alto y a continuación una caída muy grande. Y fíjense que si le prestamos atención, todas las caídas ocurren a una distancia muy parecida una de otras. Entonces, como que hay un ciclo que se repite constantemente de que hay un momento en el cual la producción es mucho más baja que en el resto y al mes siguiente vuelve a subir. Bueno, esto ocurre todos los años en el mes de enero. No se ve. No se ve bien en el eje, porque bueno, no entraban en el eje todos los meses como para ver cuál es cuál, pero vemos que todos los años se producen muchos menos vehículos en enero en comparación al resto, y por eso notamos esta forma que tiene el gráfico con una caída tan pronunciada siempre a la misma distancia unas de otras. Es un ciclo que se repite año a año. Siempre durante el mismo mes la producción cae y después vuelve a subir. Bien, y por último, un gráfico bastante interesante que podemos usar para comparar los valores de distintas variables. Principalmente se usa también para variables cuantitativas, pero se puede hacer cuando una de las dos variables es cualitativa. Es un poco más difícil de interpretar, pero se puede usar. Son los gráficos de dispersión que nos permiten evaluar la incidencia que tiene una variable sobre otra. Cuando queremos analizar la relación entre dos factores, entre dos características de la población, esto se usa más que nada para
estudios explicativos, donde justamente tenemos una hipótesis de que hay una relación entre dos variables, o bien se puede usar dentro de un estudio descriptivo, no como un método concluyente, pero sí para evaluar el perfil de relación que tengan estas variables y poder usar esto como base de hipótesis posteriores. Lo que vamos a hacer en este tipo de gráficos es representar un punto en un eje de coordenadas donde la distancia de cada eje va a corresponder con el valor de cada una de las dos variables. Vamos a poner en horizontal habitualmente la variable independiente y en vertical la variable dependiente, y nos va a formar el gráfico una nube de puntos en la pantalla, como vemos en estos ejemplos, que nos indican, bueno, cada punto corresponde a un individuo, una unidad de análisis, y vemos en los ejes, vamos a analizar el primer gráfico. Estos datos son los mismos con los que trabajamos hace un rato de nacidos vivos en la provincia de Santa Fe. En este caso lo redujimos a solo nacidos en establecimientos públicos para que haya una cantidad de datos que pueda ser contemplada en un gráfico. Y podríamos querer analizar, por ejemplo, si la cantidad de semanas de gestación influye en el peso que tienen los nacidos. Entonces vemos en el eje, en el primer gráfico, en el eje horizontal, vemos abajo la cantidad de semanas que tuvieron de gestación, y en el eje vertical los gramos que pesaban al momento de nacer. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Tiene una forma muy particular. Todos los puntos a la izquierda están por debajo, es decir, están muy abajo, y los puntos que están más a la derecha están más arriba. ¿Qué significa abajo y arriba? Bueno, si vemos en el eje, es la cantidad de gramos que pesan estos niños nacidos en establecimientos públicos. Es decir, ¿cómo interpretamos este gráfico? Mientras menor sea el tiempo de gestación, es decir, mientras más a la izquierda estamos del gráfico, menor es el peso registrado al nacer. Entonces estamos probando que hay una asociación entre estas dos variables, que hay una correlación directa, es decir, mientras más chica es una de las dos, más chica también es el valor de la otra. Mientras más grande es, mientras más tiempo de gestación se detuvo, más probable es que el peso al nacer sea alto. En el otro lado, a la derecha de la pantalla, tenemos un gráfico donde intentamos analizar el peso al nacer en relación con la edad de la madre, y vemos que en este caso la nube no tiene una tendencia a subir o bajar en relación a la variable independiente, que es la edad de la madre. Entonces, no vemos ninguna relación directa. Podemos decir que independientemente de la edad de la madre, el peso de los nacidos se comporta de la misma manera. No es una variable que sea la edad influyente en el peso, como si lo era el tiempo de gestación. Entonces, bueno, un recurso que se puede, que es bastante útil para ver este tipo de patrones. Como verán, es muy visual la relación que hay o no hay entre las distintas variables del estudio. La última forma de organización de los resultados que podemos presentar son a través de las medidas resumen. Cuando tenemos variables cuantitativas para usar en nuestro trabajo,
Bueno, lo que vemos es que cada unidad de análisis, cada individuo presenta un valor, un número referido a, bueno, a la edad, por ejemplo, o a cualquier característica que hayamos registrado, y no podemos ponernos a analizar. Si bien los podemos analizar con un gráfico, como vimos en los ejemplos anteriores, a veces lo que nos interesa es representar las características de esa población resumida en distintos valores, y tenemos entonces estas medidas que nos tratan de proveer de uno o dos o muy pocos valores que se pueda decir que representan al total de la muestra analizada. Vamos a distinguir entre dos medidas, principalmente dos tipos de medidas de resumen, que son las de posición o de tendencia central y las de dispersión. Las de tendencia central nos van a indicar cuáles son los valores, en dónde se concentran los valores de la variable, y la dispersión nos va a indicar qué tan concentrados o no están respecto de ese valor central que ya habíamos indicado. Por lo general tenemos que usar siempre al menos una de cada una para que el análisis esté completo. No es frecuente y no es recomendable usar solo una medida de tendencia central o solo una medida de dispersión. Lo ideal es que siempre una vaya acompañada de la otra. Entre las medidas más de uso más habitual, bueno, vamos a distinguir medidas de tendencia central. La media, que es la que todos tenemos intuitivamente conocido como el promedio de un conjunto de datos. Bueno, hay otras como la mediana, moda o los percentiles, que ahora en las próximas pantallas vamos a ver un poco de qué se tratan. Y también las medidas de dispersión, el rango, el desvío estándar como las dos medidas más utilizadas. Hay otras, dependerá de las características de nuestro estudio y en particular las características de las variables con las que estemos trabajando, cuál es la mejor elección de medidas a utilizar. Vamos a empezar con las de tendencia central. En primer lugar tenemos las media aritmética, el promedio que todos conocemos, calculado como la suma de todas las observaciones dividido la cantidad de elementos. Las ventajas que tiene usar una media o un promedio para describir un conjunto de datos numéricos es que es muy intuitivo. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando estamos nombrando un promedio. Es de cálculo muy sencillo. Y la desventaja que tiene es que puede ser muy influenciado si tenemos algunos valores que estén muy alejados del resto. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un estudio donde, bueno, medimos las edades de un grupo de estudiantes de una facultad, como una variable que puede tener este tipo de asimetría. Habitualmente, ¿qué vamos a ver en un grupo de estudiantes? Valores relativamente bajos, centrados entre 20, 30 años. Pero, ¿qué pasa si en nuestra muestra empieza a haber individuos? Por ejemplo, tenemos estudiantes de 50, de 60, de 70 años. Por más que sean pocos, el hecho de que estén muy alejados del resto de las observaciones va a hacer que el promedio tienda a irse, a aumentar por la forma de cálculo hacia esos valores tan extremos, aunque sean pocos, y puede ser que terminen no siendo una medida realmente representativa de todo el conjunto de datos, por haber estado influenciada por ciertos valores puntuales que eran
mucho más extremos, estaban muy alejados del resto. Otra medida de tendencia central que nos soluciona un poco este problema, si tenemos este tipo de distribuciones asimétricas o con datos muy alejados, es la mediana, que tiene la desventaja de que no es de interpretación tan intuitiva como el promedio. La mediana se define como el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, el valor de la mediana, supongamos que les diga que la mediana de edad de este grupo de estudiantes era de 26 años, esto se interpretaría como la mitad de la muestra o la mitad de la población tiene menos de 26 años, la otra mitad tiene más de 26 años. Es el valor que está en el medio de la distribución, de modo que hacia abajo o hacia arriba tenemos la misma cantidad de individuos, la misma cantidad de unidades de análisis. La forma de calcularlo a mano, si bien cualquier medio electrónico que estemos usando para el análisis de nuestro estudio calcula todas estas medidas automáticamente, pero la forma de hacerlo a mano sería ordenando de menor a mayor todos los valores que hayamos observado y buscar a la mitad de la muestra, es decir, la cantidad de observaciones que tenemos dividido 2, bueno, cuál es el número que esté en esa posición, habiéndolos ordenado previamente. No sé si me están escribiendo. Bueno, se fue alguien. Esto de todos modos queda grabado, así que después pueden acceder al final de la presentación. Bueno, como les decía, la principal ventaja que tiene el uso de una mediana es que no importa qué tan alejados estén los extremos, la mediana siempre va a ser la misma porque le da mucho más importancia a los valores centrales que a los valores que estén en el máximo y el mínimo, a diferencia de la media que usa todos los valores para el cálculo. Entonces por esto puede estar distorsionada por elementos que sean extraños, por más que sean infrecuentes, estén muy alejados del resto del grupo. Un último caso de medidas de tendencia central. Estos es más frecuente encontrarlos en la bibliografía mencionados como medidas de posición, en realidad los percentiles, que tienen la misma lógica que la mediana de dividir a la muestra en valores que están por encima o por debajo del mismo en distintas proporciones. En particular, dividen en 100 partes iguales, es decir, podemos calcular un percentil para cualquier porcentaje, así como las medianas decíamos que la mitad de los datos son menores a ella y la otra mitad son mayores, podríamos, por motivos de interés en nuestro estudio, preguntarnos, bueno, ¿cuál es la edad que tienen el 10% de los estudiantes más jóvenes, o el 10% o el 90% de los más jóvenes, y el 10% quedan más grandes que esa edad? Entonces, hacer este cálculo nos da lo que denominamos los percentiles, y que son útiles, bueno, para ver justamente qué tan concentrados están los valores de nuestras variables en diferentes puntos de la distribución. No son muy usados en la práctica porque la mayor desventaja que tienen es que necesitamos muchos datos, necesitamos una muestra muy grande para calcular percentiles. Imagínense que si queremos calcular
cada percentil necesitaríamos por lo menos 100 unidades de análisis para tener una ubicada en cada uno de ellos, y con un solo elemento no podemos tener una precisión muy grande. Así que, bueno, el cálculo de estas medidas, si bien es muy útil para mostrar la distribución que tengan los datos, requiere de una muestra muy grande para tener una estimación que sea confiable. Así que solamente son usados en estudios que se hagan con un alcance muy grande, donde se tengan los recursos para estudiar una gran cantidad de individuos. Bueno, las medidas de tendencia central o de posición que estábamos mencionando hasta recién, lo que nos decían es justamente cuáles son los valores más habituales, cuál es el centro de la distribución alrededor del cual todos están más o menos centrados. Las medidas de dispersión, a diferencia de esto, los que nos van a decir es qué tan amplia es la distribución de esta variable, qué tan lejos nos podemos ir del promedio hacia abajo o hacia abajo o hacia arriba, en los máximos mínimos de la distribución de esta variable, qué tan lejos están del promedio. Entonces nos dan esta interpretación. Tenemos en particular el rango, que es simplemente la amplitud total de las observaciones que hayamos recolectado. Se calcula como el valor máximo restado al mínimo. Simplemente decimos el máximo menos el mínimo, cuánta amplitud tiene la muestra observada. Podemos usar el desvío estándar, que es por excelencia la medida de dispersión que se usa para la media aritmética, porque incluso usa la media como parte de su cálculo. No se usa el desvío estándar, por ejemplo, para acompañar una mediana o cualquier otra medida de posición, porque está muy ligado a la media, el cálculo y la interpretación que tiene. La desventaja es que no tiene una interpretación muy directa. Si lo que hace el desvío estándar es calcular un promedio de qué tan alejada está cada observación sobre la media, pero una regla, como una regla manual medio intuitiva que les puedo dar, con la salvedad de que no vale siempre. Necesitamos que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo que la distribución de la variable no sea muy asimétrica, pero una regla manual que pueden usar más o menos para ubicarse en la interpretación de un desvío estándar es que en la mayoría de los casos el 90% de los valores que observamos, casi todos los valores que vayamos a observar en nuestro conjunto de datos, van a estar más o menos alrededor de la media, con el doble del valor del desvío estándar. Por ejemplo, si yo les digo que la edad de los estudiantes en promedio son 26 años y el desvío estándar es de 5 años, bueno, duplican el valor del desvío estándar, 5 por 2 es 10, entonces del promedio de 26 años yo me voy 10 hacia abajo, 10 hacia arriba, y me imagino que en su mayoría todas estas personas van a estar entre los 16 y los 36 años. Esto como una regla intuitiva, les digo, no se puede usar siempre, se tiene que verificar que las características de la muestra lo avalen, pero como para que se hagan una idea de qué es lo que mide la media, el desvío estándar, es esto, qué tan lejos están hacia abajo o hacia arriba todas las observaciones que hayamos recolectado. Si el desvío estándar en vez de ser 5 hubiera sido de 1,
del promedio de 26, sabemos que, bueno, no va a haber demasiadas personas por fuera de los 24 y los 28 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Un desvío estándar muy bajo, los datos están muy concentrados, muy cerca todos de la media, mientras que a medida que el desvío estándar o la medida de dispersión que sea que estemos estudiando aumenta, quiere decir que tenemos más personas hacia cada lado, alejándonos hacia los 20 o los 15 años y hacia arriba, hacia los 30, 40. Bueno, otras medidas de dispersión que son el rango intercuartílico, que es la diferencia entre los percentiles del 75 y del 25%. Lo que nos dice es qué tan lejos están la mitad de los datos centrales. Otra vez les digo, esto se los estoy dando como referencia, pero es muy raro que los vean en trabajos donde no se tiene una gran cantidad de observaciones como para hacer un cálculo demasiado preciso, pero bueno, como para que tengan la referencia de que hay distintas medidas de dispersión que uno puede elegir y con las que se va a poder encontrar en su práctica. Bien, y por último, el coeficiente de variación, que se calcula como el desvío estándar dividido el valor de la media. Básicamente se interpreta como un porcentaje. Es un valor que se interpreta como si fuera un porcentaje, si bien no es un porcentaje, porque puede dar por encima del 100. Pero bueno, nos da a nivel relativo cuál es la variación de los datos observados. El mayor uso que tiene el coeficiente de variación es para poder comparar la dispersión que tengan variables que están medidas en distintas escalas. ¿Cuál es el tema? Con la media y el desvío estándar, cuando se los mencioné hace un rato como ejemplo, dije la media es de 26 años y el desvío estándar es de 6 años. Ese años es la unidad de medida de la variable. Si estuviéramos hablando de el peso de los recién nacidos, tanto la media como el desvío estándar estarían medidos en gramos o en kilos. El coeficiente de variación no tiene esta unidad de medida, por eso se interpreta como si fuera un porcentaje. Entonces, está como estandarizado y lo podemos usar para comparar dispersión entre variables que estén en escalas muy distintas unas de otras, porque no están ligadas justamente a bueno, qué tipo de medidas hicimos sobre ellas. Bueno, y por último un comentario que les quería hacer. Hasta ahora venimos hablando de formas de describir los datos. Pero a veces, sobre todo para estudios explicativos, lo que nos interesa no es mostrar específicamente lo que se observó en una muestra en particular, sino tratar de generalizar, ir más allá y sacar conclusiones que valgan para toda la población. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tan válidos, qué tan representativos son los datos que recolectamos como para que las conclusiones valgan para el resto de la población que no había sido estudiada. Para esto tenemos una rama de la estadística que se llama estadística inferencial. Se basa en la teoría de la probabilidad. Lo que nos da es básicamente una estimación de qué tan precisos son los resultados
según las características de la muestra que hayamos tomado. No nos vamos a meter demasiado en cómo trabajan estos métodos, porque en realidad necesitaríamos varias sesiones como para, como para trabajar estos aspectos, pero sí les traigo al menos los 3 puntos más importantes que se trabajan en estadística inferencial, que son, en primer lugar, las pruebas de hipótesis, que es la fórmula, la técnica más utilizada en los estudios explicativos, que nos permiten dar una medida de qué tan probable es que una hipótesis sea cierta o no en función de lo que hayamos visto en una muestra. Si leyeron algunas tesinas, si leyeron algunos artículos de investigación que hayan trabajado con estos métodos, hay un valor que se denomina p-value, si lo leyeron en algún artículo. Lo que nos da es una medida de probabilidad de que la hipótesis sea realmente cierta en función de cómo habían estado configurados los datos extraídos. Entonces, la manera de realizar una prueba de hipótesis es justamente verificar si los datos que extrajimos en un estudio en particular son muy probables de ocurrir en caso de que la hipótesis sea o que la hipótesis no sea cierta. El segundo método que nos ofrece esta rama de la estadística son los modelos paramétricos, donde lo que hacemos es estimar la influencia que tienen una o varias variables independientes por sobre la variable dependiente o la variable respuesta de nuestro estudio. Con un modelo de este tipo podríamos, por ejemplo, preguntarnos, así como vimos en una pantalla previa en el gráfico de dispersión, en la nube de puntos, cómo hay una relación de el peso de los recién nacidos de ir aumentando a medida que aumenta el tiempo de gestación. Una pregunta que podríamos hacernos es ¿qué tan influyente es el tiempo de gestación por sobre el peso? Sabemos que es influyente porque lo vimos en el diagrama, pero podríamos querer estimar cuánto influye. Quizás haciendo un modelo paramétrico tendríamos una estimación de un valor puntual, por ejemplo, cuántos gramos en promedio aumentan los nacidos por cada semana de gestación. Entonces diríamos, por ejemplo, que desde la semana 25 en adelante, cada semana extra de gestación aumenta el promedio del peso de los nacidos en 200 gramos, como para dar un ejemplo. Este tipo de técnicas nos permite hacer esta estimación de valores de cuánto se modifica una variable, en este caso el peso, en relación a intervalos de modificación de la otra, por ejemplo, cada semana. Bien, y por último, tenemos los métodos de estimación por intervalos, donde lo que se hace es dar una probabilidad de que el valor poblacional, el valor de una variable que nos resulte de interés, esté dentro de cierto intervalo con un margen de error especificado. Esto nos puede servir, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de prevalencia. Queremos estudiar la prevalencia que tiene una
patología en una determinada población, con la estimación puntual que hacemos en una muestra. ¿Qué es lo que pasa? En una muestra que saquemos, la prevalencia va a ser 1, pero el valor, el porcentaje de personas con la patología en la muestra es único, pero a la vez va variando. Si otra persona saca otra muestra y hace el mismo análisis, no necesariamente va a tener la misma estimación, el mismo porcentaje de enfermos, porque las características aleatorias de la muestra hacen que esto vaya variando. La estimación por intervalos lo que nos permite es dar un cierto margen de error. Por ejemplo, si nuestra prevalencia en la muestra fue del 15, podríamos estimar qué tan probable es que este 15, si replicáramos el estudio muchas veces, se aleje y se vaya, por ejemplo, entre el 10 y el 20, entre el 14 y el 16. Tenemos distintos niveles de precisión y decimos, bueno, qué tan confiable es esa estimación en relación a los límites, al margen de error que tiene nuestra muestra, nuestro estudio. Bueno, esto más que nada como una introducción a los distintos métodos que se pueden usar, más que nada en estudios explicativos. Estudios descriptivos por lo general no aplican estas técnicas. Pero bueno, como para que tengan una referencia de al menos desde dónde empezar a buscar las técnicas necesarias para llevar adelante este tipo de trabajos. Bueno, Franco, gracias. Sí, incluso hasta a veces cuando leemos trabajos de investigación, que leemos muchos para cuando buscamos los antecedentes de la tesina, aparecen algunos de estos valores y está bueno poder entender qué nos quieren mostrar esos cálculos. Bueno, pensábamos con Franco agregar algunas cuestiones vinculadas a qué hacer con los datos cualitativos. Porque muchas veces ocurre que cuando confeccionamos el instrumento, hacemos un montón de preguntas, podemos hacer algunos gráficos para mostrar en qué proporción se respondieron de tal o cual forma, pero cuando en esas preguntas intercalamos algunas preguntas abiertas, eso nos genera otro corpus de datos, que son los datos cualitativos, y que está bueno poder también incluirlos en el análisis y en las interpretaciones. La siguiente. Bueno, entonces, algunos criterios para poder ordenar los datos. Un criterio podría ser basado en el orden cronológico. Por ejemplo, si hicimos una serie de entrevistas y fuimos pasando a lo mejor por el referente de la institución, por el jefe del servicio, y después entrevistamos a los fonoaudiólogos que trabajan en el servicio, a lo mejor un orden lógico para poder presentar los datos sería primero mostrar los datos de la entrevista del referente de más jerarquía, y luego del jefe, y luego si es que lo hicimos en ese orden, que es en el orden que en general accedemos a la institución. Primero nos entrevistamos con alguien que nos otorga el permiso, después con alguien que a lo mejor tiene algún cargo más gerencial, y después con las personas que hacen el trabajo más cotidiano. O según el tipo de dato, a veces analizamos videos, fotos o entrevistas, entonces a lo mejor podemos agruparlas con esa lógica. O por grupo, a veces entrevistamos a distintos tipos de institución, a lo mejor una escuela común, una escuela especial. Entonces, a lo mejor agrupar las respuestas que corresponden a una escuela común, presentar todos esos datos juntos, y después lo que tiene que ver, por ejemplo, con la escuela especial. Puede ser si tomamos
una población más grande o hacemos algún tipo de muestreo, basarnos en regiones, o bueno, por temas o por participantes. Son algunos criterios a tener en cuenta en de qué modo ordenarlos para mostrarlos. La siguiente. Un recurso del cual disponemos es el análisis del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un corpus de respuestas de entrevistados, suele ocurrir que haya algunas palabras que se repiten, que aparecen en muchas respuestas. Hay algunos programas que captan esas consistencias de forma automática, pero si los entrevistados son pocos, no superan los 50, los 80, lo podemos hacer sin un programa, lo podemos analizar de forma artesanal, digamos. Entonces, lo que solemos hacer es, por un lado, transcribir las respuestas. Si fueron hechas las entrevistas en forma oral y grabadas, transcribirlas. Y de esas transcripciones lo que hacemos es, por un lado, ver las coincidencias semánticas, o sea, categorías semánticas que podrían agruparse. Y por otro lado, ir pensando en ese análisis cuáles podrían funcionar como ejemplos o modelos paradigmáticos de respuesta. La siguiente. Entonces, lo que decimos, bueno, esto también ocurre en las observaciones, que se generan grandes corpus de datos cuando hacemos registros o crónicas de las observaciones, y después tenemos que de algún modo mostrar esos datos. Entonces, cuando la entrevista fue de autollenado, digamos, escrita, cuando fue por medio del rellenado de un formulario escrito, ya tenemos la respuesta, el texto de la respuesta. Pero cuando fue filmada o grabada, o fue realizada de forma oral, por medio de nuestro registro, que eso también a veces ocurre, lo que tenemos que hacer es transcribirla. También existen programas que ayudan a la transcripción, donde uno ingresa el archivo de audio y el programa lo que hace es volcarlo a texto. Eso también se justifica si tenemos grandes corpus de entrevistas. Si son 2 preguntas abiertas en un instrumento y a su vez son 30, 40 entrevistados, lo podemos hacer tranquilamente nosotras. La siguiente. Bueno, nos quedó chiquito. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que hay distintas formas de transcripción. Se puede transcribir literalmente, que esto es útil, por ejemplo, cuando trabajamos con producciones de niños, donde los niños realizan algunas modificaciones de la palabra original por una cuestión de pronunciación, sea, bueno, fonética o fonológica, o por una cuestión de organización discursiva, y justamente lo que nos interesa mostrar en la investigación es cómo habla el niño. Entonces ahí se justifica hacer una transcripción literal, donde estén las omisiones, donde estén las sustituciones, etc. La transcripción natural es cuando el transcriptor elimina esos ruidos que hay en el discurso. Entonces hace como una suerte de traducción. Esto es cuando nos interesa más el contenido de lo que la persona transmite que la forma. Y después está la transcripción fonética, que esto ya es el uso de una serie de símbolos que nos muestran, digamos, textualmente qué sonidos produjo el entrevistado. Y esto también tiene más sentido cuando el objeto de estudio tiene que ver con un estudio fonético, o por ejemplo con un estudio a lo mejor que quiere mostrar el desarrollo fonológico del habla de los niños. Si no, si es otro tipo de discurso, por ahí no se justifica apelar a la transcripción fonética. La siguiente. Bueno, esto que decíamos de pensar categorías tiene un nombre que se llama codificación. La codificación consiste en poder
crear categorías donde agrupar las respuestas de los entrevistados. Funcionan de manera similar a las modalidades de las variables. La diferencia es que esto uno lo hace a posteriori del momento que ya levantó todos los datos y lo va haciendo en función de estas palabras o estas unidades de sentido que se repiten mucho. Se le puede dar un nombre, o a veces se le pone un número, o se las puede agrupar sin ponerle un título o categoría. Existen distintas maneras, digamos. Por ejemplo, cuando no encontramos varias categorías y hay un grupo de respuestas que no entran en ninguna de esas categorías previas, se suele agrupar dentro de varios u otros, y ahí agrupamos todas las respuestas que no coinciden con ninguna de las categorías pensadas. Mientras más categorías hallamos en la codificación, más heterogéneo es, digamos, el grupo analizado en relación a la variable que me interesó analizar. Si encuentro una o dos categorías, lo que quiere decir es que todos los entrevistados tienen más o menos la misma opinión. O sea que la cantidad de categorías nos habla de la heterogeneidad del grupo en relación a la posición o a la opinión respecto a la cual se le preguntó. La siguiente. Bueno, esto es un ejemplo. Un ejemplo tomado de una investigación donde lo que se buscaba era ver, dentro de lo que era el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, qué obstáculos encontraban los trabajadores del sector de salud en relación a poder trabajar en equipo. Entonces los obstáculos, ellos dieron distintos tipos de respuestas, pero luego esas respuestas se agruparon en obstáculos actitudinales, cuando decían, por ejemplo, que algunos profesionales no querían trabajar en equipo; comunicativos, cuando hablaban de la dificultad para encontrar los medios de comunicación, para poder comunicarse, generar reuniones, llamadas, etc. Administrativos, cuando hacía relación a la organización institucional, que a veces no permitía que los distintos trabajadores de la salud pudieran, armar este dispositivo de trabajo; y obstáculos epistemológicos, cuando hacían alusión a diferencias teóricas o paradigmáticas en relación a la modalidad de trabajo o a cómo pensaban los distintos diagnósticos o entidades nosológicas. La siguiente. Bueno, esto, por ejemplo, es cuando decíamos, bueno, no encontramos una palabra, como en el ejemplo anterior, que pudimos agrupar toda una serie de respuestas bajo una categoría semántica, por ejemplo, obstáculos epistemológicos. Hay veces que nos cuesta encontrar esa categoría. Entonces, por ejemplo, en esta otra investigación se analizaban periódicos que hablaban de una manifestación X. Entonces, algunos periódicos, todos los periódicos que hacían alusión a la cantidad de manifestantes, se agrupaban en el grupo A. Los periódicos que hacían alusión respecto de esta manifestación al tono festivo, decían de algún modo que había habido un tono festivo en la manifestación, se agrupaban en las respuestas tipo B. Y aquellos que hablaban más de la espontaneidad de esa manifestación, de cómo había sido convocada, se agrupaban en las respuestas tipo C. Este es un criterio. O sea, la flexibilidad de este tipo de investigación permite que uno pueda tener distintos criterios para agruparlas. Pero de alguna forma, agrupar las respuestas ordena después las interpretaciones. Porque es como que nos permite ir sacando algunas conclusiones de cómo se pueden pensar, como decíamos antes, o como este mismo ejemplo, en las distintas lecturas que la gente puede hacer de un mismo fenómeno. La siguiente. Bueno, algunas estrategias que tenemos son las palabras claves por contexto, que es lo que decíamos antes, bueno, una palabra que aparece mucho, entonces la usamos como el título de esa categoría. Las matrices, que es cuando nosotros vemos que entre las categorías de análisis podemos establecer relaciones
y esas relaciones se pueden manifestar en forma de esquema, por ejemplo, en un gráfico con flechas o en una tabla. Y después otro fenómeno que nos podemos llegar a encontrar es la saturación de categorías, que es cuando ya llega un momento que armamos determinada cantidad de agrupaciones, de codificaciones, y llega un momento que no hay nuevas unidades de sentido para agrupar las respuestas. Puede ser porque el grupo de respuestas sea más homogéneo, o porque o porque haya mucha diversidad y tengamos que llegar a este grupo que decíamos miscelánea u otros. La siguiente. Bueno, y otro recurso interesante que podemos utilizar, que esto ya no lo utilizamos en la parte de análisis de los datos, digamos, en mostrar los datos, sino que los solemos utilizar ya en el momento de la interpretación y discusión, que son ejemplificaciones. Es cuando nosotros venimos hablando de un tipo de respuesta, o incluso haciendo alguna argumentación teórica, y nos valemos de algún párrafo, decir, de algún dicho, o de alguna frase, para ejemplificar y de alguna forma reafirmar el argumento que venimos construyendo. Siempre que yo tomo un dicho textual de alguna entrevista o de algún cuestionario o de alguna observación, eso va siempre encomillado. La siguiente. Bueno, entonces esto es un ejemplo. Viene el discurso, ¿no?, de la interpretación de esa investigación y dice, para ejemplificar la categoría de obstáculos epistemológicos, se cita la respuesta que reza: los obstáculos que se perciben son distintos posicionamientos que hay entre los profesionales respecto al tema de los trastornos del desarrollo y la dificultad de poder aunar criterios. Esto estaría dicho en la entrevista 5. O, por ejemplo, mayor adherencia al tratamiento de padres y niños, en la entrevista 10, cuando se les pregunta cuáles son los beneficios que ellos notan al trabajar en red. Entonces, en ese discurso, que es un discurso argumentativo, que uno hace en el momento de la interpretación, para sostener y reafirmar esas argumentaciones, podemos tomar textos, pueden ser totales o parciales, en comillas, de los entrevistados y utilizarlo como ejemplificaciones. Bueno, la siguiente. Bueno, llegamos al final. Dejo de grabar.